Buenas noches, Evas y Adanes. Bienvenidos a Evas Urbanas. Gracias por sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la noche desde mi página de Facebook. Este contenido lo subimos cada semana a nuestro canal de YouTube. Los invito a que se suscriban y le den clic a la campana para que les llegue a su correo electrónico los contenidos que compartimos semanalmente. Muchísimas gracias siempre por estar atento a este espacio de crecimiento personal y profesional. Hoy vamos a compartir un tema verdaderamente sustancial, nutritivo y sobre todo importante. Las 5 heridas del alma es un bestseller, que se ha traducido a muchísimos idiomas. Su autora, Liz Bourbeau, creo que así se pronuncia, hizo una gran investigación y tocó a fondo las heridas que tenemos en el alma. ¿Cuáles son esas heridas? ¿Por qué nos afectan? ¿Desde dónde vienen? Es un tema que es apasionante y vamos a conversarlo con una erudita en el tema, Marta Cabrera Cruz, que es PhD en psicología, pero también una mujer que se ha especializado en sus años como profesional en temas de desarrollo humano. Vamos a dilucidar un poco qué son estas heridas, la traición, el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia, cómo se traduce en la cotidianidad, cómo nos afecta como humanos. Y vamos a darles algunos ejemplos para que ustedes puedan de alguna manera determinar si están afectados por alguna de estas heridas y de qué manera se podrían sanar, porque en esta vida tenemos esa oportunidad. Además, todos buscamos la felicidad, todos buscamos la realización y debemos de poner atención a nuestras emociones, a nuestra dimensión espiritual, emocional, para poder tener plenitud en la vida. Antes de entrar en materia, las personas que se conecten ahora y que nos digan por qué les gusta Evas Urbanas, qué les gusta de nuestro programa y nos sugieran un tema, pues les vamos a regalar una canasta espectacular de Nido Forticrece, con estos productos Nido Forticrece que son espectaculares si tenés un hijo de 5 años, de 1 a 5 años o de 5 a 12 años, pues son productos espectaculares. Así es de que tenemos 5 paquetes que van a poderse ganar si nos contestan esas preguntas que les mencioné. También quiero dar las gracias a mi amiga Elaine Miranda por este regalazo navideño. Ya cada vez que ha sacado agendas, yo las he comprado, las tengo, y miren qué pesada esta agenda. O sea, este es tremendo. De Elaine Miranda, la influencer número 1 en finanzas personales de Centroamérica. Y en su sitio web www.plataconplatica.com ustedes pueden adquirir esta agenda. Déjenme decirles que bien grande, pesa. Y viene con sus pestañas por aquí, cómo hacer el presupuesto, tu checklist, hasta calcomanía. Bueno, es una agenda que es un excelente regalo, una buena opción para las Navidades. Tremenda agendota, ¿sí? Ya estoy llenando el mes de enero con los compromisos que esperamos que el próximo año pues sea un año de renovación, de sanación, de que estemos mejores y que a nivel global en la pandemia pues se vaya mitigando. Recordemos, por favor, siempre usar la mascarilla cuando salgamos y tener mucho cuidado, por favor. Vamos a darle la más cordial bienvenida a mi amiga Marta Cabrera Cruz, que siempre dice presente cuando le invitamos a Eva Urbana. ¿Cómo está, Marta? Bien, contenta de ver con qué interés has leído el libro, ¿verdad? Ahora que hablábamos, me di cuenta cómo estás absorbiendo y lo receptiva e interesada que estás por el tema de las 5 heridas del alma, y me alegra mucho. De las 5 heridas del alma, de nuestras creencias, porque déjenme decirles que con Marta Cabrera hemos hecho unos temas espectaculares, los duelos colectivos, las constelaciones familiares, nuestras creencias sobre el dinero, por ejemplo, y la prosperidad. Esos temas usted los puede encontrar en nuestro canal de YouTube de Evas Urbanas. Ahí están en las entrevistas que hemos abordado con Marta. El anterior tema que abordamos con Marta fue, ¿cuál fue?
¿cómo era que se llamaba? Las emociones, el de la gestión de las emociones, donde hablamos de la respiración. Que me quedé, wow, tienen que ver ese programa, por favor, está en YouTube, la importancia de gestionar nuestras emociones. Hay una parte ahí solo de la respiración y de la energía. ¿Qué es la energía? Ese me dejó a mí increíble lo que es, que uno habla todo el tiempo la energía, pero ¿realmente estamos maximizando nuestra energía o conociéndola? Aprovechándola bien. Sí, de este tema fascinante que Marta Cabrera estará brindando un taller el 12 y 13 de diciembre. En este programa salen sus teléfonos y también su correo electrónico por si desean asistir al taller Las 5 heridas del alma. Para entrar en materia, ¿qué son las heridas del alma? A ver, Cristiana, yo te mencionaba que para entender las heridas hay que entender que los seres humanos tenemos una serie de necesidades. Tenemos la necesidad de afecto, de pertenencia, de respeto, de inclusión. Y cuando esas heridas no son satisfechas, y sobre todo cuando esto ocurre de 0 a 7 años, esa carencia, esa necesidad que no quedó satisfecha, se puede convertir en una herida, porque el niño o la niña no entiende por qué el papá se fue, no entiende por qué el papá o la mamá lo rechazan, no entiende por qué los adultos lo rechazan. Entonces, está muy vinculado a esas necesidades que tienen que estar medianamente satisfechas para que nuestra vida funcione lo mejor posible. Y esta señora, la que vos mencionaste en el libro, que es una terapeuta canadiense, ella, a partir de su experiencia, y por eso tal vez a muchas otras personas que también trabajamos con grupos, nos parece una excelente propuesta, porque esas heridas, tal vez uno no tiene memoria, tal vez uno no recuerda, pero cuando vas a terapia a los 30, a los 35, a los 40 y decir, bueno, ¿por qué no funciona? ¿Pero por qué mi relación con mis hijos es tan difícil? ¿Pero por qué la relación de pareja es tan difícil? Y vas retrocediendo y las personas van recordando, se dan cuenta que sufrieron algunas de esas heridas. O sea, y no hay quien se escape. Es decir, todas las personas han sufrido unas o han sufrido otras. Y estas heridas, sí, perdón. No, entonces lo interesante es que reconocer esa carencia, reconocer ese vacío, es darte permiso de sentir cosas, de sentir y de expresar cosas que tal vez cuando tenías 4 o 5 años no lo entendiste ni lo pudiste expresar. Sí, y cuando uno comienza a leer el libro, que dicho sea de paso, gracias a Dios, pues está disponible en internet en PDF gratuito. Exacto. Para aprendizaje de todos, uno comienza a leerlo y uno, bueno, en algún momento dado como que llora, porque pocas veces tenemos la oportunidad de conectar con esa parte de nuestra vida, porque a veces huimos a esos eventos que nos provocaron dolor. Incluso a veces escuchar a nuestras mamás o hermanas o amistades cuando a veces recurrentemente nos están contando casi siempre la misma historia y uno quiere como, ni me conté. Y en el libro habla sobre máscaras que usamos. A ver, la autora utiliza un ejemplo que para mí es muy importante y dice, cuando vos tenés una herida y vos te envolves esa herida para protegértela, entonces eso es la máscara. Es decir, yo no quiero que se den cuenta, o tal vez no sos ni consciente porque sos muy pequeño, no quiero que se den cuenta que yo sufrí rechazo. Entonces la máscara es una manera de protegerme primero para a veces yo no sentir el dolor o para que los demás no vean el dolor. Pero como dice el nombre, Cristiana, es más cara, te sale más caro. Es como que te pongas un envoltorio alrededor de una herida y entonces vos venís y me tocas la mano y como la herida está ahí, lo más seguro es que yo voy a decir, Cristiana me hace daño. No, yo soy la que tengo la herida y como no ha sanado, cuando estableces el contacto conmigo, entonces ahí siento la herida que no se ha sanado. Ahora, son 5 heridas del alma.
en las que se está basando en este libro, que son la traición, el rechazo, el abandono, la humillación y la injusticia, en sus diversas formas cada una de ellas. Por ejemplo, la herida de la traición. ¿Qué tipo de traición? ¿Cómo es esto de la herida de la traición? A ver, yo te sugerí que te las aprendieras en ese orden, porque es más práctico, porque aún así no se le olvidan. Pero yo te sugeriría que empecemos mejor con la del abandono, porque es la que más daño te hace cuando te ocurre a muy corta edad. Y es que la otra persona se va, diga papá, diga mamá, diga abuelo, diga maestro. Entonces, el abandono, ese niño, y la autora ahí recoge frases muy claras, sí, muy claras sobre lo que significa. Entonces, supone el papá se va, y ese niño, y yo lo veo en los grupos con los que yo trabajo, que ya ese hombre de 25 años dice, mi papá se fue y a mí nadie me dio una explicación. Entonces, esa es la primera. Y hay quienes dicen que está ligada a la del rechazo, porque el abandono es la persona se va, pero el rechazo es yo te pongo distancia, no te me acerques, no quiero saber nada tuyo, no me interesa lo que hablas. Entonces, esas dos, según la experiencia de esta mujer y de muchos otros terapeutas, te dicen que esas pueden ser muchísimo más dolorosas. La traición es cuando, es decir, supone, a veces los adultos creemos que porque son niños podemos, ¿cómo se llama?, avergonzarlos en público. Entonces supone el niño o la niña se orina en la cama. Entonces un día, entre una reunión familiar, dice, quiero decir que fulano se orina en la cama. Para alguien de 5 añitos, lo siente como una traición, porque es un secreto. Es decir, claro. Entonces desde ahí empieza a sentir, es decir, mi palabra no vale, ¿verdad? Lo que yo digo no importa. O el otro, o una cosa que yo lo veo mucho, yo no trabajo con niños, pero sé muchas historias, que es cuando el papá te dice, te voy a llegar a traer a las 8 de la mañana, el sábado, para que salgamos, o a las 3 de la tarde, y no llega. ¿Cómo vive el niño eso? Como una traición, porque ese adulto no está cumpliendo su palabra. Todas estas, digamos, heridas o afectaciones o situaciones que vivimos en la niñez, aunque seamos conscientes o no, uno ya cuando es adulto comienza a ver que la realidad de la vida. Me he divorciado 3 veces, ponerle, o muchas otras cosas, tengo dificultad para conectarme con la gente, o tengo conectar para conectarme incluso con mi misma familia, o soy muy, ¿cómo se puede decir?, rencorosa. Todas esas cosas no vienen de a gratis, ¿verdad? No es que, porque así, no. Es la factura que nos está pasando la vida por todos esos eventos que pasaron en nuestra niñez, nunca las revisamos, no nos dimos cuenta, nos pasó y las tenemos archivadas en el corazón y en el alma. Sí. Acuérdate que los seres humanos construimos relaciones y lo ideal es que construyamos vínculos. El vínculo es aquel que es recíproco, que está basado en el respeto y que se construye cada día. Entonces, ¿cómo vas a construir vos vínculos si a corta edad la relación que los adultos establecieron con vos te causó tantas heridas? Entonces, hay muchos terapeutas que dicen, y yo coincido con ellos, que vos aprendes un patrón, viste un modelaje, y ese es el que seguís repitiendo de manera inconsciente. Entonces, si sufriste mucho rechazo, primero vas a tener un rechazo hacia vos mismo. Entonces, vos te encontrás un montón de gente que rechaza su cuerpo, rechaza cómo es. Entonces, vas generando ese rechazo, pero no sos consciente que una parte del rechazo que recibís es el rechazo que vos mismo generás. Entonces, cuando empezás a trabajar las heridas, es como hacer un escáner y vos vas viendo, es decir, cuándo te la causaron, y empezar a tomar conciencia y a ponerle palabras y a ponerle emociones, porque mucho, como vos lo dijiste ahorita, en la sobrevivencia en la que viven la mayor parte de las personas, no hay tiempo para sanar esa herida. O sea, te armas el envoltorio y la herida continúa ahí. ¿Y cuándo te puedes dar cuenta? Como vos lo decís bien, cuando terminaste una relación de pareja y a vos te encontrás que la persona está muchísimo más enojada, y cuando vos te das cuenta, no solo está enojado con la pareja, está enojado con el papá o está enojado con la mamá, ¿verdad? Entonces,
al sanar las heridas, ¿qué me permite? Construir relaciones menos tóxicas, relaciones más sanas, aprender a poner límites, pero sobre todo yo siento que es un asunto de valía, de autoestima. Hay muchas personas que sienten que no valen la pena, que sienten que no merecen. Entonces es como que tuvieras un sello, como que las heridas te dejan un sello que solo hasta que los empezás a sanar, empezás a desmontar esa marca para reconstruirla, porque yo creo que lo bueno de este trabajo es que te enseña que es posible, pues, o sea, reconstruir tus relaciones con los demás en la medida en que vas sanando todas esas heridas. Claro, y uno dice, ¿por qué revisar todas estas cosas es importante? Preguntémonos nosotros. A ver, nuestra faceta profesional podría estar brillando, pero nuestra faceta familiar, nuestra dimensión espiritual o viceversa. ¿Cómo se construye el éxito? Porque hay personas que son más exitosas en todo el sentido y otras no, otras que son eternamente fracasadas, todo les sale mal, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes imagínense cómo desarrollarse uno. Estos temas de desarrollo humano deberían estar siempre presentes hasta en la primaria. Puede estar, número uno, conocer las emociones. Si no las conoces, pues ahí ya tenemos una situación un poco negativa, exactamente. Ahora imagínense ustedes en los núcleos familiares, ¿por qué la sociedad está tan dispersa, polarizada, las familias deshechas, los divorcios, etcétera, etcétera, por no atendernos a tiempo, adecuadamente, percatarnos y dedicarle un poco más de tiempo a estas cosas? Muchas veces se siente también, Marta, como personas se escudan en una religión, sin embargo, aunque están amparadas en esta religión, uno nota comportamientos que uno dice, pero ¿por qué esta persona, pues, se nota que está en contacto con la religión y con su espiritualidad, pero ¿por qué juzga tanto? ¿Y por qué no se habla ni con su mamá, o no se habla con su papá, o un hijo lo rechaza? O sea, ¿por qué? Todas estas cosas, es interesante. Claro, porque mira, yo creo que yo te lo he mencionado, que es otro libro que yo siempre recomiendo, que es el Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, que también lo puedes encontrar, está en línea y es una joya. Y esta mujer al final te habla de los pasos para sanar. Y los pasos para sanar te dice, primero imagínese cómo quiere usted su futuro. O sea, qué es lo que quiero visualizar, hacia dónde quiero ir. Esa es la primera. Y después te dice, bueno, y ahora revise su historia personal. Porque cuando revisas tu historia personal vas a encontrar las heridas, pero te vas a encontrar que muchas veces las heridas, lo que más te hizo daño fue la frase que te dijeron. Sos un inútil, no vales la pena, no servís para nada. Entonces, pero cuando revisas esa historia familiar, que es la otra parte de lo que te lleva a las heridas para sanar, y es que, primero es reconozco, le pongo emoción, le pongo palabra a aquello que de niña no pude decir. Y ahí ocurre algo que a la gente le cae, como dicen los mexicanos, el 20. Establecen la conexión entre esa herida y qué está pasando con su vida cotidiana ahora. Porque a mí, y vos lo mencionaste antes, un tema que a mí me interesa mucho es todo el tema de las creencias limitantes. Porque las creencias limitantes son un montón de mandatos, son un montón de frases que escuchaste y las tenés muy grabadas en el disco duro. Entonces imagínate, una persona con un montón de heridas sin sanar y un montón de creencias limitantes, ¿cómo se va a manifestar? Claro. Y vos mencionaste algo, tu capacidad de construir vínculos. O sea, yo no creo tanto en el concepto de éxito como creo en el concepto de prosperidad. Y la prosperidad tiene que ver con que tu vida, primero, que estés sana, que disfrutes la vida. O sea, que tengas un conjunto de relaciones para quien vos sos importante y ellos son importantes para vos. Y algo muy importante ahí es aprender a pedir ayuda. Es decir, porque la vida es un equilibrio entre dar y recibir. Entonces, escuchar tu cuerpo. Y en este tema de las necesidades, las veces que yo he hecho el taller, vos encontrás cómo esa persona conecta con aquella vivencia de que su cuerpo la tenía muy guardadita ahí. Y vos vas viendo cómo a las personas se les transforma, tal vez es un adulto ya, y su carita se transforma porque conecta con ese momento donde no fue visto, donde no fue escuchado, donde fue rechazado. Y ahí
yo siempre digo, ya empezás a ser adulto, porque mucha gente se queda en esa película. Entonces va por la vida peleándose con todo mundo, y un terapeuta famoso, que uno de los cursos que yo asistí, él muchas veces cuando la persona empieza a pedir ayuda, dice, ¿quién está hablando, el adulto o el niño? Entonces, más lastimado, uno se queda en el lugar de niño. Entonces, y el niño, pues muy difícilmente va a lograr todo lo que quiere, porque para lograr lo que queremos nos tenemos que convertir en personas adultas. Completamente. Yo el otro día estaba conversando con alguien que está en una relación matrimonial absolutamente compleja. ¿Cómo le puedo? Complejísima. Yo sé que todos los matrimonios, pues todas las relaciones humanas son un reto, un reto. Sin embargo, yo digo, wow, ¿por qué esta persona tiene todas las evidencias de que, sobre todo, no es feliz? ¿Verdad? Tiene más de una década, 2 décadas de que no es feliz, porque esta persona pretende que esta persona cambie y eso no. Esta persona, por decirlo de alguna manera, esta persona es vegana y esta persona le gusta la carne y es carnívora. O sea, no hay manera, no se puede, no se puede. Y hablábamos de esto, le digo, es que ¿sabes qué? ¿Cómo duele crecer? ¿Cómo duele madurar? Y uno dice, ya tiene 50 años, o sea, claro que es maduro, tiene 60 años, claro que es maduro, pero ves su comportamiento y vos decís, espérate, esos celos enfermizos, o sea, ¿cuántos años tenés? La edad cronológica, a ver, la edad cronológica es una. Es decir, yo tengo 64 años, esa es mi edad cronológica. Pero hay otra edad que es la edad emocional. Es decir, cuando muchas de esas heridas no están sanadas y de repente en la terapia lo que aparece es ese niño o esa niña carenciada. Por eso una de las muchas terapias te hablan después que vos vayas y busques una foto y hables con la foto de Cristiana de 7 años y le digas, ya pasó, para que vos te pongas en otra película. Y también hay una cosa que yo siempre le insisto a la gente, hay que tomar decisiones y hay que elegir. Y me tengo que hacer la pregunta, ¿me gusta mi vivir? Es decir, ¿me gusta el vivir que estoy viviendo? Es decir, me gusta porque es cotidiano, es aquí, ahora. Entonces yo siento que en la medida en que las personas toman la decisión de sanarse, reconocen todas esas heridas, se dan el permiso para llorar mucho de lo que no pudieron y sobre todo para seguir con su vida, o sea, no para quedarme ahí estancada. Es decir, a mí me gusta hacer los ejercicios que le digo, bueno, ahora el pasado déjelo atrás y mire hacia dónde es el futuro, ¿verdad? Para que vea realmente hacia dónde quiero ir, pues, cuál es la vida que me merezco y cuál es la vida que vale la pena vivir. Claro, nosotros, a ver si Oliver, vamos a ir a 30 segundos a un corte comercial, pero así, presto, ya regresamos para seguir hablando de las 5 heridas del alma. Ya estábamos acá de regreso en Evas Urbanas. Bueno, esta es la nueva modalidad digital que de repente a uno se le escuchan las cosas, el ruido ¿cómo se llama? Del tránsito o alguna que otra mascota que pasa por ahí. Así es de que espero pues no se vayan a molestar con nosotros, pero bueno, este tipo de transmisiones hasta en CNN yo he visto, Marta. Hasta en CNN. En todos lados, en todos lados. Sí, no sé si viste vos aquella vez a este gran político que se le atravesó la nana con el bebé en una entrevista súper sofisticada, Dios santo. Así es de que pasen las mejores familias estas cosas. Exacto. Hablando sobre las... Sí, totalmente. Normal. Estamos hablando de las 5 heridas del alma, bestseller, este libro tan enriquecedor, con el tema de las heridas del alma, el abandono, el rechazo, la traición, la humillación, el abandono. Y es muy interesante para nosotros, debe de ser importante atender estos aspectos de nuestra vida.
¿por qué los hogares se destruyen? ¿Por qué nuestras carreras no despegan? ¿O por qué nuestra vida al final del día es infeliz? Y estamos entre gente que nos desnutre en vez de nutrirnos, y nosotros mismos nos sentimos infelices. Y ahora creo yo que con las situaciones que estamos viviendo a nivel global se ha desatado una gran necesidad de entender las emociones, de sanar y de revisar esa área que muchas veces no le prestamos atención. Es usual que cuando nos tenemos problemas en los riñones o problemas del corazón o problemas de la cabeza, cualquier cosa, vamos al médico. Pero ¿qué pasa con la cantidad de afectaciones que venimos cargando? Tal vez no nos damos cuenta, solo sabemos que no estamos felices, que tenemos depresión, que padecemos ansiedad, etcétera, etcétera. Estamos con Marta Cabrera Cruz, PhD en psicología, una especialista en desarrollo humano. Este 12 y 13 de diciembre estará brindando un taller excepcional donde abordará este tema, las 5 heridas del alma. Comentanos un poquito cómo es ese taller, Marta. ¿Es práctico? ¿Las personas se escuchan? ¿Cómo es? A ver, mientras te escuchaba recordé este taller yo lo hice en julio del año pasado en México. Ahí era facilitado por Jorge Llanos, un súper terapeuta colombiano. Y quiero partir de un ejemplo concreto. Ahí llegó una persona a trabajar el alcoholismo. Y cuando hizo muchos de los ejercicios, se vio toda la cantidad de humillación y rechazo que había recibido. Entonces, cuando terminamos el taller, yo le dije, usted vino a trabajar, le digo, por todos los hombres de México. Y me dijo, sí, viera el regalo que me hice. Me dice, ¿cuánto sufrimiento me hubiera evitado? Entonces, ¿en qué consiste el taller? El taller es muy práctico. Entonces, se hacen ejercicios para trabajar las 5 heridas. Se trabajan en grupos, como que representando una familia. Entonces, la primera parte es que hay alguien que representa el niño o la niña y otra persona que representa papá y mamá, y ese niño o niña tiene la oportunidad de nombrar la herida y escoger las frases que representan mejor esa herida. Y después hay una serie de frases que mencionan papá y mamá, asumiendo la responsabilidad, pero sobre todo para que el adulto cambie el guión, o sea, cambie las creencias. Y así a lo largo de los 2 días se trabajan las 5 heridas. Entre medio, si hay mucha necesidad, pues yo hago constelaciones de temas más específicos. También incluimos algo de biodanza por aquello de equilibrarnos, o sea, que el cuerpo también se active, todo aquello que tenga que ver con mantener el equilibrio. Y al final se hace un taller, una parte que es reparentalización, que es cómo reconstruyo ese vínculo con papá y mamá y recuerdo que yo ya soy un adulto o una persona adulta y que ahora me toca a mí, o sea, asumir responsabilidad y sobre todo comprensión por qué ese papá y esa mamá hicieron lo que hicieron. O sea, primero expreso mis emociones, las nombro, pues hay mucha gente que llora y otra que no. Y al final es un poco decir, lo más importante que ustedes me dieron fue la vida, esa es la que voy a tomar y ahora sigo yo. O sea, consciente de que ya cerraste un capítulo y que dejaste eso atrás y que querés pues empezar un nuevo ciclo de vida. ¿Qué sucede cuando no todos tienen la oportunidad, aunque sería lo ideal que todos vayan donde una persona? Yo llamo a los psicólogos los traductores de las emociones. Bueno, pueden, digamos, abrirnos un poco, digamos, esas ventanas y poderlo no entender. Porque uno solamente sabe que le duele, pero no sabe ni por dónde empezar, cómo hago, cómo aquí solo comienza a llorar y todas estas cosas. ¿Qué sucede cuando te diste cuenta que sí tenés alguna situación? Vos estás consciente de que hay algo que no está bien en vos, en la parte emocional. ¿Qué sucede si esa persona lo puede hacer sola? No, en la primera etapa no. No, y en esto yo creo que, porque para eso existen profesionales, y a veces te puedes autoengañar, y los terapeutas
y las terapeutas acompañas el proceso, es decir, tenés una distancia con esa persona que te permite decirle cosas, decirle frases, ¿verdad? Que posiblemente a veces no gustan, pero son necesarias. Entonces, yo lo que sí sé de experiencia, Cristiana, es que cuando alguien decide, primero toma conciencia de eso que vos estás diciendo, que necesite ayuda y pide ayuda, se encuentra. Y yo creo que cada vez hay más oportunidades. O sea, hay muchísima gente trabajando con diferentes herramientas. Hay mucha gente que empieza con la terapia floral, hay otra gente que, bueno, hay gente que va a constelaciones, hay montones de terapias. Y yo creo que en Nicaragua, pues hay muy buenas terapeutas a donde acudir o a los espacios o grupos de autoayuda, pues. Entonces, yo lo que he visto es que hay una apertura, yo siento una apertura, Cristiana, que no había sentido antes de la gente buscando ayuda y eso me parece súper valioso. Gracias a Dios porque por ahí se empieza. Y bueno, déjenme decirles que también las psicólogas también tienen sus situaciones, o sea, no vayan a creer ustedes que Marta no ha pedido ayuda muchas veces, también ha pedido ayuda. La importancia de una red de apoyo, Marta. Sí. A ver, bueno, eso que dijiste es muy importante, o sea, toda persona que es terapeuta tiene que haber hecho un proceso personal, tiene que estar consciente de que tiene una responsabilidad consigo misma, porque si no se convierte en candil de la calle de oscuridad de su casa. Entonces yo creo que las redes de apoyo son fundamentales. Eso te lo dice, está súper estudiado, súper reconocido, que no aislarte, no quedarte sola con todo adentro, si buscar una amiga, buscar personas con las que compartir lo que te agobia. No, y por ejemplo, no hay excusas porque uno, bueno, yo vivo sola, ¿verdad? Entonces yo he tenido que buscarme herramientas, por supuesto que está la familia, pero en mi caso, por ejemplo, mi familia vive fuera. Y hoy en día la tecnología, que yo soy defensora de la tecnología y las redes sociales, porque yo digo, ¿qué harías en YouTube? Porque yo cuando tengo una tristeza, me busco un audiolibro, me busco una ponencia de esas que me dejan realmente edificadas, me dejan motivada, y hay todo lo que a ustedes se les puede ocurrir. De este mismo tema hay muchos. De lo que se le ocurra, o sea, hay todo. Entonces, claro, y eso es importante, por supuesto que hablarlo también, pero uno tiene que dar el primer paso para buscarlo, no cerrarnos. Porque el pedir ayuda es fundamental. Mira, primero reconocer tus necesidades, que como seres humanos nadie creció ni en el hogar perfecto ni en la familia perfecta. Eso no existe, probablemente nunca debe existir. Entonces, y que ese papá y esa mamá tienen una historia. Entonces, yo sí creo que hoy hablaba con una amiga joven en la mañana y me encantó porque me estaba hablando de cómo ella, a través de una terapia que acaba de hacer, pudo al fin hacer un proceso de reconciliación profundo con su mamá. Y entonces fue muy bonito, pues, porque yo le he visto su esfuerzo y le digo, wow, qué súper cierre vas a hacer del 2020, ¿no? Y va a estar lista para el 2021. Marta, y ahorita, por ejemplo, aprovechando, pues, tu presencia acá, que he escuchado a mucha gente que lamentablemente por la situación del COVID, que hemos estado en medio de un trauma, porque, por ejemplo, me decía alguien a mí, fíjate que mi papá falleció y me lo entregaron en una bolsa. No me pude despedir de él. Entonces, y así, me imagino yo aquí, muchas de las personas que nos puedan estar viendo han experimentado eso. Es una cosa bien fuerte que nos pasó hoy, bueno, en todos los países, pues. Y me parece a mí, pues, bien importante también de poder atendernos eso. Si te pasó ese tipo de situación, atenderte eso, porque va a ser que vayas sanando o fortaleciendo o más bien transformando ese dolor. Yo estuve, Marta, bueno, he estado en varias constelaciones familiares. Mi experiencia personal siendo participando en la constelación, es simplemente me abrió los ojos, me dio una perspectiva. Es como que uno va en un camino y de repente ve el panorama, el pueblo, lo vas viendo y te vas acercando y vas viendo cómo todo, va como quien dice, agarré el hilo, ahora voy como que y te ayuda a sanar y a perdonar y a quitarte
esa cosa que a veces uno carga, porque en las familias también uno dice, a ver, ¿cuánto tiempo nos ponemos nosotros? Y con esta división familiar que existe por la migración, tal vez no nos conocemos ni siquiera la historia, no hemos tenido el espacio de contarnos las cosas, entonces uno no conoce la historia de su mamá, de su abuela, todas esas cosas, y nos afectan. Sí, pero yo una sugerencia que les daría ahora de cara a Navidad es que se pongan, que una de las tareas que hagan sea hacer el árbol genealógico en familia. Yo lo hice el año pasado con mis hermanas, con mis sobrinos nietos, con mi hijo, y vieras qué bonito es para los niños pequeños, porque ahí ellos toman conciencia de que eso es parte de algo más grande y que ese papá y esa mamá tuvieron unos abuelos o tuvieron unos bisabuelos, y ayuda a comprender, o sea, hay cosas que uno no entiende hasta que te cuentan la historia. Entonces puedes ampliar tu mirada y saber más, tener más orgullo de dónde venís, saber a dónde perteneces, ¿entendés? Qué cosas buenas has recibido de todo eso, qué cosas tristes. Y como bien dijiste, a veces en las familias también se heredan muchos duelos, pues, o sea, porque como yo repito mucho, nosotros venimos de una cultura de silencio donde se oculta lo que duele. Y creo que pues ese método, esa forma, ya hemos visto los resultados que genera. Pues yo siempre digo, ya cambiemos la película, hay cosas que las venimos haciendo de la misma forma. Si no somos como sociedad una olla de presión, porque después vemos las cosas que suceden en nuestro alrededor y uno dice, ¿por qué? Ahí están las cosas. Mañana tenés, Marta, una sesión de constelaciones, ¿verdad? En el Colegio Teresiano, en la biblioteca. Ya no hay cupo. ¿Cómo no? Creo que sí, porque es un espacio que yo lo abrí porque primero me encanta el método, me encanta que lleguen y sobre la gente, pero sobre todo platicar, conversar después con las personas. Claro. Ver que todas las historias son iguales. Pues a veces la gente dice que me da vergüenza que conozcan mi historia. Sí. Todos tenemos esas 5 heridas, unas más grandes, otras más pequeñas, pero no hay quien se escape de esas heridas. Y bueno, pues yo siempre le digo a los si queremos heredarle a la generación siguiente pues una sociedad más sana, pues aprovechemos para sanar lo que haya que sanar. Sí, ayer compartí yo uno de mis episodios de bullying que he padecido en la vida. Te digo que me encantó, fuiste muy valiente. Porque yo sí creo, sí, yo no te puse nada porque yo estaba escribiendo en ese momento otra cosa. Marta. No, es que estoy trabajando en una investigación, entonces, pero me gustó porque siento que es sacar a luz fenómenos que siguen lastimando a muchísima gente, ¿verdad? Cuando yo pienso en los adolescentes en las escuelas, cuando yo pienso en las mismas universidades, es decir, cuando pienso en los espacios que deben de ser espacios de convivencia, que esa persona sufra, y me parece que tú fuiste valiente, porque creo que... Fíjate, Marta, que a ver, cuando muchas veces en las redes sociales lo más visible es lo bello, lo que está filtrado, con filtros, con máscaras, con todo esto. Y yo digo, aunque no es fácil, pues también porque afecta a la familia, ¿verdad? Y eso de que uno esté revelando cosas, pero yo digo, ¿saben qué? Que yo quiero que la gente conozca que a veces percibimos, ay, esta mujer o este hombre es felices, no tienen nada, nunca les ha pasado, estamos tan llenos de estigmas, de prejuicios, de discriminación, y en las redes sociales viendo ficción o solo una pequeña parte de la vida, que yo digo, no, me quiero tomar la tarea de estar compartiendo muchos episodios dolorosos con el objetivo de que sepan que no estamos solos, de que tenemos muchas de estas cosas. Estaba viendo, por ejemplo, un programa que están transmitiendo Gloria Estefan con su hija y con su, creo que es prima o sobrina, que se llama La Mesa Roja. Y en esa Red Table, que está la versión en inglés, y en esa mesa, que son transmisiones semanales en Facebook, están exponiendo unos temas, la homosexualidad, por ejemplo, los tabúes de la homosexualidad, de la diversidad sexual, todos esos eventos familiares que
que son penosos, que no se revelan, que no, sobre todo en estas personalidades, ¿verdad? Uno cree que la fama y que todo esto, todo el mundo quiere ser famoso o esto, sin saber el precio que han pagado por estas cosas. Y una persona es interesante porque una persona decía cuando compartí este programa donde rodaron lágrimas porque estaban con personas compartiendo su afecto, sus eventos dolorosos de vida, y una persona me expuso ahí, y hey, ¿para qué estar sacando los trapos sucios al aire? Entonces me quedé a pensar Pero esa es la, perdón, pero esa es la cultura de silencio. Es decir, esa frase, esa persona no sabe que obedece a una cultura de silencio y que gracias a esa cultura, el daño de esa cultura de silencio también es la violencia que muchas mujeres guardan durante años. Porque por la vergüenza, imagínate, por eso se llama romper el silencio. Cuando uno escucha esas historias impresionantes de esas mujeres que durante años, pero por mantener el que dirán, entonces creo que es muy sanador que salga porque eso no es humano. Es decir, ese tipo de vida es una vida inhumana. Entonces está bien que salga. Yo sí claro. cuento historia de vida. No, y ni hablar, Marta, de la historia invisible de las mujeres en aquella época. Gracias a Dios, en estos tiempos, uno se encuentra, gracias a Dios, toda esa historia de las mujeres, la historia de todo, cómo era la vida en aquella época. Las están viendo las nuevas generaciones y están diciendo, wow, ahora entiendo el rol de la mujer, por ejemplo, y cómo la teníamos la mujer. Sí, yo creo que parte del cambio. O sea, yo en ese sentido soy muy, muy optimista porque digo, hay muchas cosas que están mal, ¿verdad?, que deben cambiar, pero también hay una tendencia a hablar más. Cada vez la gente toma más conciencia de que quiere vivir de otra manera y ojalá que sean cada vez más personas, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, gracias a vos, Marta, por darme este regalo de tu presencia y por darle este pedacito de voz al público que nos ve. Por favor, si pueden inscribirse al taller que es mañana de constelaciones familiares, ahí aparece en el programa el número donde pueden contactar a Marta. Y el 12 y el 13 están las heridas del alma, el taller. Buenísimo. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Estés muy bien. Gracias. Y nosotros, bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por sintonizarnos en este espacio. Este espacio, el único objetivo es compartir conocimiento, inspiración y que de alguna manera pues nos haga en el alma un alivio por todo esto que estamos viviendo. Gracias a Óptica Munkel por confiar en nosotros y apoyarnos para esta transmisión. Y también, por supuesto, a Oliver Dávila, especialista en streaming. Si usted desea hacer este tipo de transmisiones, HD, audiovisuales, es al que debe llamar. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. Los espero la próxima semana.